Bienvenidos y bienvenidas a la asignatura Historia de los Pueblos y Nacionalidades. Yo soy el docente Freddy Simbaña Pillajo, quien les acompañaré en esta asignatura. Les deseo mucha suerte y que los conocimientos vayan ampliándose sesión tras sesión. Muchas gracias. Lugar e importancia de la asignatura. Esta asignatura se constituye uno de los primeros ejes de integración de saberes, contextos y cultura en la carrera de Educación Intercultural Bilingüe. El eje de integración de saberes, contextos y cultura contempla 8 asignaturas desde el primer nivel y concluye con la asignatura Conciencia, Tecnología y Sociedad. El eje de integración de saberes, contextos y cultura busca dar soporte conceptual a las asignaturas de práctica preprofesional y el trabajo de articulación con las cátedras integradoras. Recordemos que este eje es primordial para el futuro de las asignaturas y demás cátedras. Objetivos de la asignatura. Tenemos varios objetivos, pero los principales son, primeramente, revisar las dimensiones históricas, ecosistémicas, económico-política y sociocultural de los pueblos y nacionalidades en la sociedad ecuatoriana. En un segundo momento, el objetivo será atender los procesos de conquista y colonización europea y sus efectos en los pueblos y nacionalidades. Finalmente, interpretaremos los procesos de resistencia y logros de los pueblos y nacionalidades. Esperamos que con estos objetivos podamos construir elementos que vayan direccionando el proceso histórico de los pueblos y nacionalidades en su devenir histórico. Organización de la asignatura. La asignatura se organiza en 4 unidades de estudio. Una primera unidad se refiere al mundo de la vida indígena antes de la conquista española. Quiere decir, entender los pueblos y nacionalidades antes de la conquista española y su proceso que llegó a nuestros países y a nuestros estados. La unidad 2, la conquista, la instauración del orden colonial y las implicaciones de los pueblos indígenas. ¿Cómo fueron las maneras de apropiación histórica de los territorios, la manera de usurpación de los pueblos y nacionalidades y los diferentes procesos que determinaron la matriz de orden colonial? La unidad 3 va a referir exactamente a la institucionalización de la matriz colonial en la época republicana y sus implicaciones para los pueblos y nacionalidades. Es decir, vamos a entender los procesos de instauración de los estados nacionales y sus ramificaciones y sus implicaciones en los pueblos y nacionalidades indígenas. La unidad 4, la lucha de los pueblos indígenas y logros a lo largo de la historia, movimientos indígenas, reivindicaciones históricas, resistencias y al final el papel histórico de las mujeres indígenas en contextos de educación intercultural bilingüe y en proceso de resistencias. Esperamos que con estas 4 unidades podamos satisfacer las necesidades del conocimiento relacionado con historia de los pueblos y nacionalidades en el Ecuador, tanto histórico, Estado-nación y contemporáneo. Recursos de aprendizaje. Para esta materia, para esta asignatura, tenemos diferentes recursos de aprendizaje que lo tenemos en el apartado recursos. Algunos de estos se descargan directamente aplastando un link o el clic. En otros encontramos la dirección electrónica para llegar a las bases de la Universidad Politécnica Salesiana, sus bibliotecas virtuales y revistas electrónicas de uso libre. Recomendamos para mirar los videos, se requieren parlantes o audífonos que nos ayudarán a entender, a revisar todo este proceso a nivel de recursos de aprendizaje. Creemos que con estos recursos de aprendizaje podemos dar un contexto inicial, medio y de profundidad con la tarea y la asignatura denominada los pueblos y nacionalidades y su historia. Comunicación con el docente. Para tener comunicación con nosotros, primeramente tenemos que dirigirnos al espacio donde se menciona foros y dudas y preguntas. Cualquier consulta sobre la materia, sobre esta asignatura, pueden escribir en el foro,
Las preguntas y respuestas serán visualizadas por todos sus compañeros y compañeras. Si necesitan comunicarse con el docente de manera individual, deben escribir a través del ambiente virtual. A través de esto creemos y invitamos a todos los compañeros y compañeras que van a tomar esta asignatura a revisar los recursos, a revisar las unidades y a revisar los objetivos de esta asignatura. Finalmente, consideramos que con estos recursos, con esta asignatura, vamos a entender y proyectarnos acerca de la historia de los pueblos y nacionalidades en el Ecuador. Les deseamos éxitos en la materia, les deseamos una pasión para poder entender de manera histórica estos procesos y, al final, un mayor entendimiento para desarrollarnos en este mundo de la historia de los pueblos y nacionalidades. Muchas gracias.